mis memorias más recientes de niño, en la casa donde vivíamos por mucho tiempo, en la segunda planta yo compartí una habitación con mis 2 hermanos, éramos los 3 en una habitación, y abajito de eso era el cuarto de oración de mi papá. Entonces yo todas las mañanas, mi papá era un hombre que se levantaba súper temprano y empezaba a orar, y lo escuchábamos. Oh, Padre, así despertaba yo escuchando a mi papá, ¿no? Señor, te pido, y nos nombraba, nos decía a mi hermano, a mis hermanas, a mi mamá, y luego lo escuchaba nombrar a cada pastor, a cada pueblo donde ellos habían levantado una obra, y bendice, y luego él se iba y oraba por su familia, sus hermanas, sus cuñados, y él pasaba tiempo ahí orando, ¿no? Y estas son algunas de mis primeras memorias, escuchando a un hombre de Dios clamar a Dios por su familia. Eso a mí me impactó muchísimo. Bienvenido a Enfoque a la Familia. Hoy nos acompaña un gran amigo, un gran adorador, querido en todo Iberoamérica, uno de los cantantes cristianos más influyentes de nuestra época. Y digo de nuestra época porque crecimos juntos, ¿no? Tantos años. Y me refiero a mi buen amigo Marcos Witt. Marcos Witt es hijo de misioneros en México. Tiene más de 40 años de ministerio. Ha publicado 13 libros que han sido muy destacados y muy vendidos. Ha grabado más de 30 álbumes musicales. Ha recibido 5 premios Grammy y 2 Billboard. ¿Así es, no? ¡Wow! Impresionante, Marcos. Fundador de Canción, y en Canción ha impulsado a muchos cantantes, y fundador del Instituto Canción, que prepara líderes y ministros de alabanza en todo el mundo, en varios países. Pastor por 10 años, hace ya algunos años. Y sobre todo el esposo de Miriam, padre de 4 hijos y abuelo de 3. Bienvenido a Enfoque a la Familia, Qué Marcos. amable, gracias, Sixto, qué gusto acompañarte. Marcos, siempre es un honor escucharte y verte. Dios te ha llevado a una posición de influencia, y tu ministerio ha sido activo desde el principio. ¿Cómo ha sido guardar el equilibrio entre la vida pública, el ministerio y edificar una familia? Bueno, yo tuve la bendición de casarme súper bien. Esa es la verdad, es que todo ese crédito se lo doy a mi esposa Miriam. Ella es una mujer muy equilibrada emocionalmente, espiritualmente. Y entonces ella supo manejar una vida privada en la casa, que no permitiera que la vida pública mía afectara la vida privada. Te doy un ejemplo. Una vez, hace muchos años, mis hijos eran todavía chiquitos, una revista muy conocida quería hacer una entrevista tipo de un día en la vida de Marcos Witt, ¿no? Y entonces me pidieron que si podían acompañarme todo el día, ese día, a la oficina, a la casa, cenando. Y entonces yo dije, mira, qué bonita idea, ¿no? Y qué privilegio. Entonces se lo llevo a Miriam y le digo, oye, pues mira, quieren la revista tal, y quieren venir y quieren tomarnos fotos, ¿y qué más quieren hacer? No, pues saber cómo vivimos. Ok, ponme atención, me dijo. Fue una de esas veces Dios va a hablar, ¿no? Me dice, jamás voy a permitir que entre ningún miembro de la prensa a nuestro santuario familiar. Wow. Me dijo, tus hijos no pidieron ser famosos. Yo no pedí ser famosa. Eso es algo tuyo. Y de aquí, de la puerta para adentro, es privado. Jamás me vuelvas a pedir esa. ¿No? Y así fue como crecieron mis hijos, con una seguridad privada que les trajo, desde mi óptica, les trajo un balance muy bonito, el no saber o no beber de esa fuente de que mi papá es famoso, ¿no? Sino simplemente esta es nuestra casa y mi papá es mi papá. Yo venía de eventos donde me regalaban las llaves de la ciudad y me honraban en los congresos de las naciones. Y tengo todo ahí guardado como lindas memorias, ¿no?
y estadios llenos de todos los tamaños. Y llegaba yo a mi casa, oye, mira, que me dieron las llaves de la ciudad y que me reconoce, me recibió el presidente de la nación y que vinieron tantos miles. Y ella, ay, qué bueno, qué privilegio, ¿verdad? Gloria a Dios. Oye, ¿me ayudas a sacar la basura porque mañana pasa? Y ahí va el gran hombre de Dios con sus llaves de la ciudad y 2 bolsas de, ¿no? Y así fue como mantuvimos y seguimos manteniendo ese equilibrio hermoso entre lo privado y lo público. Me suena conocida la historia, ¿no? Helen no tiene redes sociales, es Ni Miriam. el cable a tierra, y cuando mis hijos muchas veces nos hablan a los dos, dicen, los hemos necesitado tal cual. Mamá, un cable a tierra que nos ayudaba a entender. Y nunca habló mal Helen del ministerio. Nunca hizo sentir que yo estuve ausente. Ella cubrió mi espalda y lo ha cubierto de tal manera que mis hijos me sintieron presentes. Yo creo que eso es crucial. Hay otra realidad, Marcos, de ser muy conocido, y es el mundo de la crítica. Hoy las redes sociales destruyen. Y no sé por qué algunas personas enfermas mentalmente han tomado esa tarea de criticar a otros como si fuese un negocio, que en el fondo creo es un vulgar negocio para hacer dinero, no tiene nada de buena intención. ¿Cómo has logrado proteger tu corazón y el corazón de tus hijos cuando escuchan esta basura? Que no lo digo por ser Marcos Witt, es que le pasa al chico, a la chica, a este y al otro. Sí. A cualquiera nos pasa hoy. ¿Cómo se logra proteger el corazón en un mundo dañado? Bueno, te confieso que al inicio fue algo muy complicado para mí, ¿no? Porque soy una persona que creo lo mejor de las personas y jamás se me ocurriría que hay una mala intención por parte de algún pastor o alguna persona. O sea, siempre creí lo mejor en las personas. Y entonces, cuando algunas de estas personas, en las que yo también creí, ¿no?, se voltearon en mi contra y empezaron a atacar, me dolió profundamente. Yo no estaba preparado. He dicho muchas veces, en la escuela bíblica, a donde yo fui a estudiar, no me prepararon para esa. Te van a atacar, te van a juzgar. Aunque lo leemos en la Biblia, ¿no? Bienaventurado eres cuando te... Amén, lees eso y amén. Pero cuando ya te pasa... Wow, al principio, mira, en aquellos años existía una tecnología que se llamaban cassettes, ¿no? Sí. Y cuando empezaron a decir que mi música, si la tocabas al revés, habían alabanzas al diablo y mensajes ocultos. Y yo decía, me dan demasiado crédito, yo apenas puedo dar un mensaje al derecho, mucho menos al revés, ¿no? Y empezaron a quemar mis cassettes. Y eso a mí me afectó profundamente. Gracias a Dios me casé bien. Esto va a ser una frase recurrente en esta conversación, porque yo iba con Miriam y le decía, ¿te puedes creer que fulano dijo esto? ¿Te puedes creer que andan diciendo eso? Me dice, deja que la gente tenga su propia opinión. Tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. Tú no te preocupes de lo que anden diciendo. Y gracias a Dios, a lo largo de los años, esa terapia de escuchar eso y de recibir esa instrucción, me ha hecho, hoy día realmente ya no me mueve. O sea, tengo 2 opiniones que realmente me importan. Una es la del Señor Jesucristo. Su opinión me interesa muchísimo. Y la segunda opinión es de mi esposa Miriam. Los demás realmente no me interesan tanto su opinión y ya no me afecta tanto. Pero esa es una bendición de llegar a esta edad, claro, ¿no? De haber cubierto el corazón. Y entonces lo que diría a cualquier persona que está siendo atacada o criticada, para empezar, no eres tan bueno como todos dicen que eres, ni tampoco eres tan malo como todos dicen que eres. Ahí por en el medio es donde estás tú haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Los que te halagan y te aplauden y te echan flores, no te tragues eso tampoco. Pero también por el otro lado, no te comas toda esa amargura. Es un veneno que te va a destruir, ¿no? Tú conoces la verdad y esa verdad te hace libre de lo que están diciendo tus detractores. Entonces, vive en esa libertad. Permíteme hablarle al hijo de alguien que está siendo atacado y él se ha resentido, se ha alejado de la iglesia. No quiero volver a ver a esos que se llaman hermanos, me han herido, han hablado mal de mi papá. ¿Qué le dirías a un corazón herido
de un hijo que hoy llora por la crítica que vive su padre o la misma familia? Bueno, lo primero que esa persona necesita saber es que no es culpa de ella. No es por tu culpa que están atacando a tus papás o diciendo... Eso va a pasar a cualquier persona que estamos en la vista pública, ¿no? Y lo segundo que le quiero decir a esa persona es que vas a estar bien. Viene un día que vas a estar bien. Ahorita entiendo tu dolor, lo he vivido. Entiendo tu pesadez, entiendo tu desilusión. Vamos a hablar de eso un momento, Sixto, porque es desilusionante. Cuando has creído en alguien y te desilusiona, ¿no? No alcanza el ancho de la fe que tú le tenías a esa persona. Y de repente te queda mal, y de repente es un escándalo, de repente es un bochorno, pero Dios sigue estando sentado sobre el trono. Él no ha abdicado el trono, Él sigue siendo el Señor de señores, y en tu vida Él lo va a hacer. Al rato esa herida te va a sanar. En algunos casos necesitas buscar ayuda. No te puedes sanar solo. Necesitas buscar a un consejero, un profesional, alguien con quien hablar para que te sane bien esa herida, pero vas a estar bien. Wow. Y no lo olvides, tú que nos estás escuchando y viendo, no lo olvides, vas a estar bien. Dios presentará defensa contigo y por ti. Y muchas veces cuando lo hemos enfrentado hemos tenido que volver a escuchar la voz de Dios y dejar de escuchar aquellas voces que nos lastiman. ¿Cómo has restaurado el corazón de tus hijos cuando se han sentido frustrados o decepcionados con la vida o la sociedad? ¿Qué les has dicho? Híjole, esa parte es muy, muy difícil, ¿no? Porque lo que uno menos quiere es que sus hijos sufran. Y cuando ves a tus hijos sufrir, wow, esa es la parte muy difícil. Pero luego tengo que recordar que el Señor es el Señor de ellos. Yo no soy el Señor de ellos. Ellos tienen una responsabilidad personal con el Señor y su relación con Dios es muy personal. Y hay cosas que posiblemente yo como su papá, a lo mejor puedo ayudarles con algunas cosas, pero hay otras cosas. Por ejemplo, sus propias desilusiones, aún quizás sus desilusiones conmigo mismo, ¿no? Eso es algo entre ellos y Dios. Ahora, cuando nuestra familia... Mi familia es muy, ¿cómo le puedo decir? Muy vocal. Mis hijos crecieron dando sus opiniones, hablando sus opiniones. Es algo que Miriam y yo les dimos esa libertad de hacer en la casa, ¿no? Hay veces que sus opiniones no van de acuerdo con las mías, pero igual tienen la libertad de hablarlo. Entonces, si tienen una desavenencia conmigo, vienen conmigo y me lo dicen directamente, ¿no? Pero cuando ellos tienen una desilusión con la vida, con la forma en que la vida los ha tratado, lo que tienen que siempre encontrar en su mamá y en su papá es el abrazo, ese consuelo. Ellos pueden saber que pueden venir con nosotros y los vamos a abrazar, los vamos a consolar. Pero la desilusión de esa situación es algo que ellos tienen que tratar directo con el Señor, y yo puedo orar por ellos y animarlos, pero al fin de cuentas es su relación con Dios directa la que va a ayudarles a sobrevivir esos golpes que la vida nos trae a todos. Muchas veces no sabemos qué decir y simplemente un abrazo, un estamos juntos. Cuando mis hijos han querido hablar conmigo me dicen vamos a comer. Y al principio yo me sentía cansado y yo decía no, hoy estoy cansado, hasta que un día me di cuenta que cuando querían hablar me invitaban a comer. Desde entonces no rechazo una invitación de mis hijos a comer porque es un momento de abrir el corazón. Y esto que estás diciendo es clave. Los ayuda a ellos a crecer y a encontrarse con Dios y con ellos mismos. Una de las cosas que encontramos en el ministerio, Marcos, y en la vida hoy es que, bueno, antes pensamos que cuando tuviéramos los avances tecnológicos la vida iba a ser más relajada, más tranquila. Y nos dimos cuenta que nos atrapó. Sí, qué equivocada manera de pensar. Pero es que así pensábamos, ¿no? Recuerda. Claro. Y así debería haber sido. Así debería haber sido. Claro. Pero hoy está en el celular, está todo. El trabajo, las noticias, está todo. 24/7. Los estudios han revelado que el desgaste emocional, el agotamiento emocional ha llegado a muchos. Aún algunos colegas han terminado con su vida por eso. Otros han salido del ministerio. Sí. Y otros están a punto de claudicar porque se sienten agotados emocionalmente. ¿Qué le dirías a una persona que en este momento está experimentándolo? Puede ser una madre que tiene que salir a trabajar, regresar a casa, terminar las tareas con sus hijos y muchas veces dice, no doy más.
puede ser un padre que tiene que recorrer las carreteras por 2 horas para llegar al trabajo, 9 horas de trabajo, 2 horas para regresar y llegar a la casa y decir, sacar la basura, hacer esto. Y la pregunta que surge es, ¿cómo enfrento el agotamiento emocional? Todos lo tenemos y todos tenemos que encontrar aquellas cosas que nos reabastecen el descanso emocional, el descanso físico. Todos tenemos algo que nos reabastece, que nos reanima, que nos fortalece interiormente, intelectualmente y aún físicamente, ¿no? Y muchos, Sixto, hay que hablarlo, muchos hemos pecado terriblemente rompiendo el mandamiento del día del descanso. Ahí tenemos que empezar porque somos terribles, y más los que nos dedicamos a las cosas de Dios, porque hay tanta necesidad, ¿no? Sí. Y tenemos esta idea de que nosotros vamos a cambiar al mundo entero para la gloria y la honra del Señor, ¿no? Y esa mentira que está ahí en nuestra forma de vivir nos causa romper este mandamiento del descanso. Mano, para mí, cuando yo leí, cuando supe de este concepto del descanso, la teología del descanso, vamos a llamarla así, a mí me cambió la vida y me pasó en el 2006. Fue cuando yo empecé a entender, porque yo estaba ante muchas presiones, muchas decisiones y mi interior estaba mal. Y me acuerdo que yo fui, en ese entonces estábamos nosotros ahí en Lakewood y me fui a platicar con mi pastor, el pastor Joel Osteen. Le dije, yo necesito desenchufar. Y nunca olvido su respuesta. Y lo honro por su respuesta. Me dijo, es increíble cómo la gente cuando sabe que tiene diabetes, un problema con el riñón o con el pulmón, la iglesia tendemos a tener mucha fe para creer para esas sanidades, pero descartamos las necesidades emocionales y psicológicas que tienen el mismo peso que un riñón dañado. Y me dijo, tómate el tiempo que necesitas. La iglesia va a pagar todo tu tiempo de descanso. ¿Cuánto tiempo crees que necesitas? Y como me dijo que me tomara todo, yo por adentro pensé, ¿cuánto me debo? Le dije, 1 mes. Me dice, si quieres, tómate 2. Yo nunca había tenido una respuesta así de parte de un hombre de Dios, de un pastor, de un líder. ¿Por qué? Porque especialmente en América Latina tenemos esta mentalidad de que, ¿te acuerdas del himno? Trabajar y orar. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, hermano, hay que trabajar mucho. Espérate tantito, yo ya no doy. Entonces, mi trabajo es mediocre, mi pasión está por los suelos, mi energía no da. Pausa. Voy a ir a encontrar qué es lo que me reabastece. Y todos tenemos algo. Andar en una bicicleta. Caminar en el bosque, ir de lancha al lago, ir de picnic con los hijos. Algo tienes en tu vida, querido colega, querido colaborador, que te va a reabastecer. Urge, te necesitamos por muchos años. Urge que tomes un descanso, que apagues tu celular, Dios mío. Esos problemas van a seguir ahí cuando regreses de tu descanso. No los tienes que solucionar ahorita, ¿no? De hecho, en algunos casos, Sixto, aplica esta frase: querido pastor, querido líder, tus hijos y tu familia te necesitan más que tu iglesia, que tu congregación. Así es. Tú mismo necesitas, para tu propio bien, necesitas pararle y reabastecer tu energía, tu pasión. Así es. Tu gozo. Jesús lo hacía con sus discípulos. Retirémonos, vamos a comer. Y de repente él estaba dormido. Se durmió en el barco, ¿no? Y había un tremendo problema. Sí. Esa tormenta estaba duro y él allá dormido. Pero si Cristo viene en el barco, aunque esté dormido, vas bien. Exactamente. Y no es malo, porque vinimos con aquel de levántese vagabundo. No, hay que entender que el descanso es parte de la vida y es parte importante.
Marcos, una de las cosas que he admirado en tu vida es que siempre has impulsado a jóvenes y siempre has impulsado a otros. Y eso ha estado en tu corazón como parte de tu ADN, y ahora verte impulsando a tus hijos, subiendo a tus hijos a la plataforma, a mis nietos. A tus nietos. No te tocó ver a mis nietos. Híjole, cuando yo veo a mis nietos digo, esto mejoró por lejos. Cuéntame, ¿de dónde nace eso? Porque no todos lo tienen. ¿Cómo logras tener en tu corazón el deseo de impulsar a tus hijos, de impulsar a otros, de impulsar a Josué, el hijo de Nun, el hijo de otro, de impulsar a Timoteo, el hijo de otra, ¿no? Es este anhelo en el corazón. Pensar generacionalmente hace una gran diferencia hoy. ¿Cómo lo has incorporado en tu vida? ¿Quién lo sembró ahí? Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién lo sembró? Porque yo desde muy temprana edad, mi gozo, o sea, y literalmente es un gozo cuando veo que Dios levante a otro y lo bendiga a él. Es un gozo tremendo. Yo no entiendo a estos líderes, Sixto, que todo es para ellos, nada más ellos, son los últimos que nadie puede surgir, yo aquí soy el máximo. No, ¿cómo es posible que pensemos que eso es sostenible? Porque un día te vas a morir, ¿no? Así es. Y el otro día escuché a alguien que dijo algo que me hizo tanto sentido, que muchos pastores y líderes dicen, no, ¿y qué tal si yo entreno a todos estos líderes y se me van? Qué bueno. Y bueno, ponte a pensar en esto. ¿Qué tal si no los entrenas y se te quedan? Qué grande diferencia es de que haya líderes y pastores alrededor del mundo que digan, mi pastor fue el que me ayudó a estar donde yo estoy el día de hoy. En lugar de, no hombre, pues mi pastor no nos deja a nadie hacer nada, ¿no? La diferencia de eso es enorme. Cuando tú entrenas a otros, pavimentas el camino a otros, les escribes los cheques a otros, ¿no? Algún día ellos van a estar en lugares de honor, de honra, y tú sabes en tus adentros, aunque nadie te lo reconozca y aunque nadie te dé las gracias, tú sabes en tus adentros lo que tú hiciste por él, por ella, por aquellos, tú lo sabes. Y ese es un gozo que viene. Y desde muy joven, Sixto, yo no sé... Es que tu pregunta me hizo pensar quién me metió eso. Mi papá fue un hombre que siempre daba su tiempo y su vida a otros. Yo lo vi modelado en mi casa. Él iba y se tomaba café con los pastores jóvenes. Él iba y predicaba todas las noches en un pueblo diferente. A lo mejor fue ahí, fíjate, porque vi cómo él dio su vida por otros. Yo quiero darte gracias en nombre de toda esa generación, porque un día también creíste en mí. Viniste a apoyarnos, viniste a alentarnos, viniste a animarnos. Creíamos en aquel movimiento juvenil. Así es. Y quiero darte gracias públicamente por todas las generaciones que has bendecido, por todas las personas a las que les has dado una oportunidad. Personas en las que creíste sin ver nada, donde nadie miraba nada. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca darte a ti las gracias, Sixto, porque ese viaje, en ese primer viaje que tú me invitaste a Costa Rica, hice amigos que siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy. Uno de ellos es Randall González, que fue mi baterista por 12 años. Fue mi pastor ejecutivo en Lakewood y sigue en Lakewood de pastor ejecutivo, Randall y Alexandra. En ese viaje, yo ya lo conocía, pero en ese viaje consolidé una amistad con Danilo Montero. Ese viaje que tú nos invitaste a hacer también fue simbólico para mi propia vida. Así que gracias a ti también. Wow, gracias, amigo. Marcos, cuando mencionas a tu papi, me gustaría ir más profundo. ¿Cómo llega el cristianismo a tu familia? ¿Quiénes eran tus padres? Bueno, yo tengo por el lado de mi mamá una larga historia de pastores, de misioneros, de evangelistas, y por el lado, tú sabes que yo tuve dos papás, ¿verdad? Mi papá biológico murió cuando yo tenía 2 años de edad. Entonces mi abuelo paternal biológico fue el primer misionero de una denominación que se llama Asambleas de Dios en el estado de Durango, en México. Pues por el lado de mi papá biológico tengo
legado. Y luego mi padrastro, que realmente me siento muy raro llamándole padrastro porque como fue mi papá. ¿Es tu ¿no? papá? Cuando yo hablo Claro. de mi papá, realmente es mi padrastro técnicamente, pero él fue mi papá por 39 años. Cuando él llega a nuestra vida, él venía también, sus papás y abuelos. Entonces, por todos lados, a mí no me quedaban opciones más que ser predicador, ser pastor, ¿no? Entonces, en nuestra casa vivíamos, respirábamos, comíamos, hablábamos todos los días. Iglesia, obra, reino, Biblia. Todos estos eran los vocabularios en nuestra casa, ¿no? Mis memorias más recientes de niño, en la casa donde vivíamos por mucho tiempo, en la segunda planta yo compartí una habitación con mis 2 hermanos. Éramos los 3 en una habitación. Y abajito de eso era el cuarto de oración de mi papá. Entonces yo, todas las mañanas, mi papá era un hombre que se levantaba súper temprano y empezaba a orar. Y lo escuchábamos. Oh, Padre. Así despertaba yo escuchando a mi papá, ¿no? Señor, te pido. Y nos nombraba, nos decía a mi hermano, a mis hermanas, a mi mamá. Y luego lo escuchaba nombrar a cada pastor, a cada pueblo donde ellos habían levantado una obra. Y bendice, y luego él se iba y oraba por su familia, sus hermanas, sus cuñados. Y él pasaba tiempo ahí orando, ¿no? Y estas son algunas de mis primeras memorias, escuchando a un hombre de Dios clamar a Dios por su familia. Eso a mí me impactó muchísimo. Wow. ¿Cómo han logrado vos y Miriam impulsar a sus hijos al ministerio? Y aquí quiero hacer un contraste. Cada vez que viajo y por muchos lugares, encuentro un alto porcentaje de hijos de pastores que no tienen la misma experiencia que estás contando. Exacto. ¿Cómo lo han logrado ustedes en estos días que te miraba ministrar al lado de tu hija, ver a tu hijo orar, a Miriam orar, y ver a toda la familia involucrada? ¿Cómo se logra? No es una pregunta muy fácil, ¿verdad? Porque es una pregunta que son décadas de trabajo, de oración, de lágrimas, de gozo, de victorias muy grandes, de tristezas también profundas. Pero Miriam y yo siempre tuvimos el deseo de que nuestros hijos no sintieran de nuestra parte ningún tipo de presión para ser parte de el ministerio o en la iglesia. Entonces, ellos vivieron una vida donde ellos pudieron expresarse en su propia manera, en su propio estilo, en sus propias palabras. Uno de los errores, Sixto, que creo que hemos visto, seguro tú también lo has visto, que cometemos muchos líderes espirituales, es presionar a nuestros hijos. Les damos mucha presión sobre el qué dirán. No te debes de vestir así porque los hermanos de la iglesia van a decir no sé qué. No hagas eso porque los hermanos de la iglesia no. Y nosotros nunca tuvimos esa realidad. Nuestros hijos vivieron sus vidas, están viviendo sus vidas, se están expresando a su forma, a su manera. Pero qué gran gozo es cuando de repente me doy cuenta que mi hija es sumamente ungida por parte del Señor. Y qué gozo es saber que es muy obvio que el manto de la adoración ha caído sobre los hombros de mi hija de una manera increíble. Ella está componiendo canciones extraordinarias. Ella ministra con un fuego profético. Entonces ha sido un gozo ver que ella tomó esa decisión. Y mi hijo, el menor, también va para pastor que vuela, ¿no? Porque él también tiene una fuerza, tiene un amor por la gente, una carga, pero no es menor mi gozo al ver a mis 2 hijos que no están escogiendo el ministerio. ¿Por qué? Porque son extraordinariamente talentosos. Tienen mentes increíblemente... Yo me admiro tanto. Yo cuando los oigo hablar digo, ¿de quiénes son hijos? De un intelecto, los 4. Cuando se juntan los 4, es muy espectacular experimentar y verlos y escucharlos porque son muy intelectuales los 4. Y cuando ellos hablan entre ellos, es un gozo muy grande. Qué hermoso. Y me emociona el futuro de ellos, al igual del futuro de mis hijos que han escogido también estar en el ministerio. Esto es emocionante y nosotros tenemos que aprender a celebrarlo cuando se da. Vamos a la escena de un padre que llora, pero los míos son pródigos, te dicen. Se fueron
No quieren nada con Dios. ¿Qué hago? Bueno, papá, lo primero que te quiero recordar es que tú no eres el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Las mamás y los papás que creen que por sus palabras y por su fuerza emocional van a convencer a sus hijos, lo único que están haciendo es enajenarlos. Los están empujando más para afuera. Tú necesitas entregar esa situación en las manos del Señor y empezar a reclamar los dones de tus hijos para la casa, para tu familia. Si se fueron, entonces tú necesitas empezar a orar, Señor, ayúdame a saber cómo recibir a mis pródigos. Mira, hablando del pródigo, ¿no? La parábola del hijo pródigo, que es una de mis parábolas favoritas, realmente esa parábola tiene mucho menos que ver con el hijo que con el padre, Sixto. Esa parábola realmente es una vista de lo increíble que es el corazón del padre, que lo estuvo esperando todos los días en la puerta de su casa, viendo, ya hoy viene mi hijo, ya viene mi hijo. Y te imaginas esa ilusión, ¿no? Sí. Y un día cuando lo ve de lejos, dice, ya llegó. Ok, papá, ten ese corazón. Ese papá no fue allá buscando a su hijo, sacudiendo y viendo, ya te me vienes a la casa porque yo aquí. No, esas tácticas no funcionan. Pon a tu hijo en las manos del Señor. Ese hijo, por el otro lado, se encontraba ya tirado entre marranos. Y dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si los sirvientes en la casa de mi papá comen mejor que yo, ¿qué ando yo haciendo aquí? Papás, oremos que tus hijos, donde quiera que estén, se sientan tan incómodos que regresen a la casa. Y cuando regresen, no los reproches. Ya te fuiste, te gastaste todo el dinero y ahora quieres volver a... No, abrázalo. Mira lo que hizo el papá en la parábola del hijo pródigo. Le hizo una fiesta. Mató el becerro gordo. Le dice, bien, mi hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Gózate, papá, cuando regrese tu hijo. Pero recuerda, y termino con esto, no eres el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo es el que hace la obra, no tú. Mi mamá un día me dijo, yo le dije, mamá, ¿cómo es que tienes paz si sabes que andamos mal en la adolescencia? Me mira, me señala y me dice, porque yo conozco el final de la historia. ¡Vamos! Un día, uno a uno de ustedes volverá al camino que les enseñé. Y nos vio a todos regresar al Señor. Marcos, han pasado 4 décadas de ministerio, has llegado a los 60. Suena bien, ¿ah? ¿Cuál es el gozo más grande que puedes tener después de tantos años de servir al Señor? Bueno, obviamente lo más claro es mi familia, ¿no? Cuando veo en esta gira nueva que estamos haciendo, la noche la inicia mi nieta, ¿no? Que tiene 14 años, canta impresionante esa niña. Y a su lado, su hermano de 10 años, los dos inician allá, ellos, nosotros todos acá atrás. Y ellos allá al frente. No importa el tamaño del público. Miles o cientos. Pero ahí, con una confianza y empiezan la noche. Y yo estoy allá. No, te confieso que 3 o 4 veces he llorado viendo esa escena, ¿no? Porque de eso se trata, ver que Dios levante la siguiente generación. Cada generación tiene sus propias voces. Yo esto lo voy a decir entre paréntesis. Y los que somos viejitos, entre comillas, tenemos que ser la clase de viejos que les pavimente el camino a las nuevas generaciones. Ellos tienen sus propias expresiones. ¿Las entendemos? ¡Claro que no! ¿Hablamos igual que ellos? ¡Por supuesto que no! ¿Entendemos mucho de su vocabulario? ¡Para nada! Pero es un gozo usar mi influencia, mis contactos, y por qué no decirlo, mi chequera, para ayudar que ellos puedan ser la voz a su generación. Cada generación tiene que encontrar sus voces y necesitamos impulsar esas voces. Wow. Ese es mi gozo más grande. No nada más en el caso de mis nietos, obviamente ese es el más grande, y el de mi hija y de mi hijo, de mi yerno, de mi familia. Pero en mis hijos espirituales, Sixto, yo en ese respecto soy un hombre muy, muy, muy bendecido. O sea, tengo hijos espirituales regados por todo el continente, siendo voz, siendo influencia,
hablando con autoridad y saber que algo tuve que ver con que ellos puedan florecer. Ese es mi gozo. Wow, wow. Y usted debe tener su gozo también de dejar a sus hijos en un mejor lugar. Llore, dese la oportunidad de llorar, de verlos crecer. Pague el precio de permanecer a su lado. Uy, qué bonito. Qué Pague bien el dicho. pague el precio, por favor, de llegar a ser fiel. Y quiero darte gracias por ser fiel todos estos años. Vamos a suponer que en esta misma mesa mi hijo está entrevistando a tu hijo y a tu nieto un Uy, día. qué increíble, ¿no? Vos y yo ya no estamos. ¿Qué te gustaría que diga tu nieto o tu hijo o tu hija de vos? Que dijeran de mí. Ay, Señor, ¿Cómo que te los- gustaría ser que los recordado? apoyé, ¿Qué frase? que Ajá. los Muy apoyé. bien. Ajá. ¿no? Podrían decir muchas cosas, ¿no? Y me encanta. Ahora, el otro día, mi nieto, él tiene 10 años y se llama Marcos, ¿no? Y estábamos en una situación donde todo el mundo quería fotos con el abuelo, ¿no? Y fotos con Marcos Witt, y fotos con Marcos. Y alguien le dice a mi nieto, él estaba sentado ahí, y Marcos, ¿tú no quieres una foto? Dijo, ¿perdón? ¿Es que no quieres una foto con tu abuelo? Yo tengo miles de fotos con él. Me encantó hermoso. su respuesta Qué porque bellísimo. hay esa familiaridad, ¿no? Claro. Él me ama, pero no me hace falta una foto con él, no me importa que él es el famoso. Yo vivo con él. Él es mi abuelo, ¿no? Y entonces ha sido un gozo, pero que él pueda decir en sus años de adulto, mi abuelo me apoyó, mi abuelo me abrió puertas, mi abuelo pavimentó el camino. Eso es suficiente para mí. ¡Qué final! ¿Y usted? ¿Cómo quiere que sea ese retrato? ¿Cómo quiere que sea recordado? ¿Con qué frase? ¿Qué quiere que diga su hijo? Para eso hay que trabajar. Vuelva a casa si está lejos. Pida perdón si se ha equivocado. Levante a sus hijos. Se preguntará si es tarde. El padre levantó su voz y hizo que todo el mundo lo escuchara. Era el primer día de trabajo de su hijo. Y el padre lo presentó diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el hijo tenía 30 años. Por eso nunca es tarde para volver a casa, pedir perdón y al mismo tiempo seguir edificando. Marcos, mil gracias por haber Gracias a estado ti. en Enfoque a la Familia, por tu corazón, por tu amistad, por bendecir a tantas generaciones y por ser la persona extraordinaria que sos. Muchas gracias. Qué amable. Y bueno, gracias a Enfoque a la Familia que nos ha bendecido a tantos de nosotros. Mi familia fue impactada por este ministerio, los libros, los materiales. Yo quiero agradecer profundamente a Enfoque a la Familia también por el impacto positivo que han tenido en todos nosotros. Muchas gracias. Y para nosotros es un honor tenerte a vos y a tu familia acá en Enfoque a la Familia. Y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Que Dios le bendiga, bendiga su vida y su generación. Construir un legado es nuestra misión de vida.